Vamos a ver, hermanos, el tema se llama consagrarse a Dios. Entonces vamos a ver qué significa esto de consagrarse a Dios, qué repercusiones tiene el consagrarse o el no consagrarse a Dios. Déjenme decirles, hermanos, algo que me sucedió ahorita que estuve esta semana fuera, en una reunión de trabajo. Y hubo una persona que, hermanos, todo lo que platicábamos, absolutamente todo lo que platicaba con esta persona, un maestro, era de la dirección general. Todo. A él solamente le hablábamos, no sé, de competencias didácticas, hablaba de la evaluación docente, hablaba todo lo que tiene que ver, sí, aula invertida, todo lo que tiene que ver con el trabajo. Y yo le decía, oye, o sea, todo el tiempo eres así, o sea, todo el tiempo. Y me dijo algo que me llamó mucho la atención. Me dice, es que mira, yo estoy consagrado a mi trabajo. Yo estoy consagrado a DGETI. Y después, en los siguientes días, lo que me di cuenta que efectivamente, o sea, no era una pose. Cuando íbamos a comer, después de acabado el día, que estábamos ya pues con algunas cosas, un poquito para distraerse un poquito del trabajo, él seguía hablando de eso. Y él no paraba de hablar de lo que es la situación académica, ¿sí? Yo me puse a pensar, si los congregantes donde yo estoy tuvieran la mitad de la consagración hacia Dios que esta persona tiene para DGETI, en general, yo estaría contento. Hermanos, yo creo que cuando le hacían un examen de sangre, salía el nombre ahí de DGETI. Hace tiempo, hablando de Spurgeon, hablando de aquellos grandes predicadores, hay un historiador que dijo eso. Si le hiciéramos un análisis de sangre a estos hombres de Dios, saldría Evangelio y Cristo, Evangelio y Cristo. Entonces, hermanos, vamos a ver qué significa consagrarse y qué repercusiones tiene. Usted me puede decir, hermano, yo ya me arrepentí, ya reconocí a Jesucristo como el Señor de mi vida, yo sé que Él, ¿sí?, a precio de sangre, ¿sí?, me rescató. Yo ya dejé de hacer esto y esto. Yo ya me estoy consagrando. ¿Sabe qué, hermano? No, esa no es la consagración. Eso no es consagrarse, ¿sí? Usted a lo mejor va a decidir consagrarse, pero en ese momento no está consagrado. Hermanos, algunas versiones bíblicas, consagración, ¿sí?, la traducen en el Antiguo Testamento como recibir el servicio santo. Recibir el servicio santo, así lo traducen para el Antiguo Testamento. Y recibir el servicio santo significa, escuche bien, si está anotando, recibir el ministerio de servir a Dios. Fíjese bien, recibir el ministerio de servir a Dios. Y esto, muchas personas lo confunden, porque piensan que consagrarse es algo que ellos, únicamente ellos deciden hacerlo o dejarlo de hacer. No, hermanos. Como todas las cosas, cuando hablamos acerca de las cosas divinas, de lo que es Dios, ¿sabe qué? El Señor no lo da, o el Señor no lo permite. Son esas dos cosas, hermanos. Bien, entonces,
podemos decir, estar consagrado, entonces, es recibir el ministerio de servir a Dios. Es decir, nosotros, ¿qué tenemos que decir? Hoy me separo de todo para servirte porque tú me has amado. Fíjese bien, yo le sirvo a Dios, ¿por qué? Porque me rescató del infierno. Yo le sirvo a Dios porque me sanó de una enfermedad. Yo le sirvo a Dios. No, hermano. Yo le sirvo a Dios porque Él me ha amado. Yo le sirvo a Dios porque Él llegó a mi vida con ese amor. Y porque me ha amado, ahora yo en amor, en ese amor que Él ya me depositó, ahora yo le sirvo. Pero ¿quién es esa persona consagrada, hermanos? ¿Quién es la persona consagrada? Éxodo, vamos a Éxodo 28, del 1 al 4. Dice la palabra: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás, ¿qué dice? Fíjese bien, no son cualquier vestiduras. Ya hemos hablado mucho de las vestiduras. Las vestiduras es lo que se ve. ¿Cuál es la vestidura de la iglesia? ¿Cuál es la vestidura de la novia, de la desposada de Cristo? Dice, es el lino fino, ¿sí? Emblanquecido, resplandeciente. ¿Qué son? Las acciones, las obras santas, ¿sí? Entonces dice, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón. Hermano, usted se tiene que vestir, si es que quiere estar consagrado. Pero ¿sabe quién le tiene que diseñar ese vestido? Nuestro Señor. Pero ¿sabe quién lo tiene que instruir para que usted esté vestido con esa vestidura? Dice, alguien a quien le ha dado espíritu de sabiduría, hermanos. Y aquí no vamos con falsas modestias, ni vamos a exaltar a nadie ni nada. Dios es el exaltado, pero aquí, hermanos, y en cualquier congregación que realmente sigan la palabra del Señor, es el que está como responsable. No hay más. Dice, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea, ¿qué cosa? Mi sacerdote. Y las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues, ¿qué dice? Fíjese bien, son vestiduras sagradas, hermanos. Y las acciones que tiene que hacer la desposada son santas, ¿sí? Para Aarón, tu hermano, y ¿para quién? Fíjese bien, para sus hijos. O sea, es toda la línea sacerdotal. Y ahorita vamos a ver por qué estoy resaltando mucho la cuestión de sacerdotes, para que sean mis sacerdotes. Toda esa línea, por decirlo de alguna forma, toda esa descendencia van a ser sacerdotes y tienen que estar vestidos, hermanos, de una manera especial. Entonces la consagración, hermanos, es algo muy especial. No es como mucha gente lo piensa. No, yo ahora sí ya, hermano, yo ahora sí ya me voy a consagrar, yo ahora sí ya tomé esa decisión, para que vean, ¿no? Ya me voy a consagrar. No, hermanito, es algo muy especial. De manera general, estamos hablando del Antiguo Testamento, de manera general, hermanos, ¿quién fue el pueblo escogido de Dios? Éxodo 19, del 5 al 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás, ¿a quiénes? Fíjese bien, el pueblo escogido de Dios fue todo Israel. Todo. ¿Cuántas tribus había en Israel? 12. Todas las tribus de Israel fueron escogidos.
es el pueblo de Dios. De todos los pueblos dice, no te escogí porque fueras el más grande, no te escogí porque fueras el más bravo, no te escogí porque fueras el más tranquilo. No, Israel era un pueblo mediocre, hermanos. Pero a Dios, sí, le plació escogerlo para confundir a los sabios del mundo, para confundir a los ricos del mundo. Y así Él tener toda la gloria. Lo escogió, hermanitos. ¿Y todo el pueblo de Israel fue consagrado? No, no. Fue escogido, pero no fue consagrado. De las 12 tribus, ¿sí? ¿A quién escogió para servirle? A la de Leví, ¿sí? Vamos a Números 3, del 11 al 13. Habló además Jehová a Moisés diciendo, he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos, los levitas, porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo, Jehová. ¿Sí? Fíjate, hermano, ¿qué es lo que nos dice aquí? La tribu de Leví, ¿qué dice? Estaba santificada. Santifiqué para mí todos los primogénitos, y después todos los primogénitos los cambió por la tribu de Leví. Hizo eso, ¿sí? La tribu de Leví estaba santificada, pero toda la tribu de Leví ¿estaba consagrada? No, hermanos, no estaba consagrada. Fíjate bien, mucha gente se pierde hoy en día porque piensa que como ya llegó aquí, ya tuvo un cierto cambio de vida, ya no hace pecados escandalosos, ya es salvo. Ya está. Otros todavía que dicen, no, mira, yo ya no hago nada, es más, estoy empezando a preparar un estudio, estoy haciendo alguna cosa, nada más así, hermanito, o sea, ha llegado santidad a su vida. Y con eso dicen, yo ya estoy consagrado, yo ya soy salvo. Dice la palabra, que así sean como las estrellas de los cielos o como la arena del mar, ¿sí? Todo el pueblo de Israel, solamente un remanente será salvo. Hermanos, hoy hay mucha gente en muchas congregaciones que no están consagradas para el Señor y piensan que son salvos. La palabra no nos dice esto, hermanos. ¿Sí? De toda la tribu, hermanos, de Israel, solamente había una casa que servía en el templo, que servía para el lugar santísimo, que servía para el lugar santo, que estaba ante la presencia del Señor. ¿Cuál era esa casa, hermanos? La casa de Aarón. ¿Sí? A la casa de Aarón le dio el ministerio de servirle a él representado en el tabernáculo. ¿Sí? Solo los miembros, estamos hablando de Antiguo Testamento, solo los miembros de la casa de Aarón eran aptos para ser sacerdotes consagrados para Dios. En aquel entonces, hermanos, muchos querían servir ahí, muchos querían estar ahí ante la presencia de Dios, muchos querían, hermano, hoy, por ejemplo, le comento algo que de repente se me hace pues un poquito absurdo, pero así son las cosas para la gente que todavía tiene un velo. Se pelean y hay guerras, hermanos, en lo que le llaman Tierra Santa, porque hay un lugar donde, bueno, se imaginan que fue donde estuvo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y ahí está dividido. Una parte están los ortodoxos y otro no están los ortodoxos, limpiando ese lugar, ¿sí? Y en ese lugar, hermanos, ha habido guerras, ha habido matanzas, porque alguien limpió de aquel lado que era de este lado. O sea, por limpiar el lugar, hermanos, que no le correspondía. Hermanos, ellos se han consagrado a eso.
nosotros que tenemos la verdad, nosotros que el Espíritu Santo está aquí, que no necesitamos venerar un lugar, hermanos, sino lo que adoramos es a quien está llenando ese lugar. Porque dice nuestro Señor, el oro no es lo que santifica, hermanos, sino el Santo de Israel es el que santifica el oro. Si nosotros, hermanos, que estamos así, que tenemos esa oportunidad de consagrarnos, ¿qué es lo que hacemos, hermanos? Mucha gente quiere servir. Hace muchos años llegó a mis manos el instructivo para los, no recuerdo cómo le llaman, creo que son obispos, de los mormones. Y entre uno de esos puntos decía que le dijeran a los, no me acuerdo cómo le llaman ellos, pero bueno, digamos a los pastores locales, que cuando llegue alguien ahí a su congregación, que le den inmediatamente, que le den una responsabilidad de servicio, porque así se sentían importantes dentro de la congregación y ya no se iban. Manipuleo humano, hermanos. Aquí, en las cuestiones santas, no es así, hermanos. En las cuestiones santas, muchos van a querer servir, hermanos, pero si no están en la consagración del Señor, no pueden servir. En aquel entonces, mucha gente fuera de la casa de Aarón quería servir, pero no podía. Hoy, los que no son sacerdotes del Señor, los que no son cristianos, no pueden, hermanos, porque van a morir eternamente. Números 18:7. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro y ministraréis. Fíjate bien, hermano, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra? A la casa de Aarón, ¿qué es lo que le dieron? El altar y dentro del velo, el lugar santo y el lugar santísimo, hermano. Que los demás no podían estar ahí. ¿Dónde estaban los demás? Hoy, ¿qué nos han dicho, hermanitos? Sí, toda la gente está en el atrio. A mucha gente le gustan las sensaciones, le gusta la alabanza, le gustan las predicaciones que le llegan al alma, le gusta todo eso, pero no más. ¿Por qué? Porque lo demás, hermanos, es para gente consagrada, es para cristianos. Esa es la diferencia, hermanos. Y dice, yo os he dado en don. Fíjate bien, ¿qué es lo que dice el Señor? Dios, ¿cómo le dio ese ministerio a la casa de Aarón? ¿Porque se lo ganó? ¿Porque Él decidió? ¿Qué es un don? Un don, hermanos, traducido pues a nuestra sociedad occidental, es un regalo. Es algo que no te mereces, pero que te lo dan. Y fíjate bien, esta consagración, este ministerio, dice, yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio. Hermano, no es que tú te quieras consagrar, es que Dios te permite, te lo da como don. Él es el que te consagra, no tú eres en un principio el que decides hacerlo. Así como cuando llegaste a los pies de Cristo. ¿Por qué llegaste? Porque el Padre a través de su Santo Espíritu te trajo. No porque tú hayas dicho, no, es que yo ya quiero ya ser bueno y ahora ya voy con Dios. No, Dios te trajo. Y de igual manera, Dios te da ese servicio, esa consagración. ¿Y qué dice acerca del extraño? Y el extraño que se acercare, ¿qué dice? Morirá, hermanos. Aquel que no tiene su corazón limpio, aquel que no es cristiano, si quiere servir, va a morir, hermanos. ¿Por qué? Porque inmediatamente, fíjense ustedes, hermanos, no sé, hay muchos ejemplos, pero bueno, llega alguien a servir a Dios que no es cristiano realmente, que finge ser cristiano, ¿y qué sucede? Empieza a murmurar, empieza a hacer un montón de cosas que son peores de pecados, ¿y qué sucede, hermanitos? Muere irremisiblemente.
Empieza obviamente en lo espiritual, como Adán. Hermanos, ningún extranjero debe de acercarse al lugar santo, mucho menos al lugar santísimo. El atrio, hermanos, ¿sí?, está para los gentiles. Ahí que se queden. No pueden pasar, no deben pasar. Hoy, hermanos, los cristianos somos los que recibimos, únicamente los que recibimos el ministerio de servirle a Dios. Nadie más. Y por lo mismo recibimos esa consagración. ¿Por qué? Hermano, los cristianos somos sacerdotes. Así como en el Antiguo Testamento la casa de Aarón eran los sacerdotes que podían entrar a ese lugar, así igual hoy, Apocalipsis 1, del 5 al 6, dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén, hermanitos. Fíjate bien, el cristiano es sacerdote. Y por lo mismo, ¿sí?, su llamado es a consagrarse al Señor. Y consagrarse, ¿qué es? Es un don que Dios da. Hay mucha gente, hermanos, y ustedes se han dado cuenta que no les interesa mucho servirle a Dios. Lo que les interesa es venir aquí, pues como que se destensan, como que sienten bonito, como que ya sienten cierta paz interior y que dicen: ah, hermano, hoy estuvo bien a todo dar la alabanza, la predicación, ya me voy tranquilo, tengo pila hasta el próximo domingo. Y ya, porque el sábado ya ando medio tenso, pero ya sé que el domingo otra vez voy a estar tranquilo. ¿En dónde está centrado todo, hermanos? En la persona. No le quiere dar ninguna gloria, ni honra, ni alabanza a Dios. Él quiere, si fuera posible, mejor una pastillita, ¿verdad?, para que se tomara el domingo, lo relajara y hasta el próximo domingo se toma otra pastillita y entonces ya no vendría a las congregaciones, porque está centrado en sí mismo. El cristiano, hermanos, sabemos que somos sacerdotes para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nuestra necesidad, hermanos, es servirle. Y buscamos que el Señor nos dé ese don de la consagración. Porque solamente así, hermanos, vamos a estar con Él. Sabemos que de ninguna otra manera podemos estar con Él, más que consagrados hacia Dios. Hermanos, la consagración no es por méritos propios. No es que tú decidas en un principio. No es que tú digas: ya, me voy a consagrar. Ahora sí, ya me aburrí del mundo. Ahora, a ver, Dios, ¿qué me ofreces? A ver, enamórame, porque yo puedo servirte. ¿Pero qué me ofreces? No, hermanos. Ninguna persona así puede ser consagrada. Ninguna, ¿sí? Son los que siguen en el paganismo, hermanos, pero que están como que enchocolatados ahí de cierto cristianismo, pero no son cristianos. El servir a Dios, hermanos, es un favor que Dios nos hace para que nos santifiquemos. No es que uno quiera, hermanos, ¿sí? No es que seamos buenos. Hay algunas personas, y yo creo que ustedes lo han oído mucho, de que: oye, este sí es bien bueno. No, este Dios se lo va a llevar hasta con todo y zapatos, se va al cielo, ¿no? Porque es bien bueno. No, es una expresión satánica esa, hermanos. Bueno solamente hay uno. Y la bondad del Señor se ve manifestada en nosotros en que nos permite servirle a Él. Él nos permite, no lo eliges tú. ¿Sí? No vas a ofrecer algo a Dios, hermanos. Dime, te pregunto, con el conocimiento que tienes, piensa, ¿qué le puedes ofrecer a Dios? Dime algo. No te digo que me lo expreses. Dímelo, piénsalo. ¿Qué le puedes ofrecer a Dios que no sea de Él? Dime algo. ¿Qué? ¿Tus posesiones?
Tus posesiones, ¿de quién son esas posesiones? Mía es toda la tierra y su plenitud. ¿Tu esfuerzo? ¿Quién te puso ese aliento de vida? ¿Tu vida? ¿De quién es la vida, hermano? Entonces, ¿qué le puedes ofrecer para, de acuerdo a tu punto de vista, decir, Señor, está bien, yo me voy a consagrar a ti. Yo ya tomé esa decisión. No, hermano. La consagración parte de una buena voluntad de Dios, porque es el don que Él te da para que tú le puedas servir. El servirle a Dios, hermano, es algo que Él concede. No es algo que tú generas, ¿sí? Pero para esa consagración, hermanos, tenemos que ver obras de consagración, obras santas. Yo, ¿cómo puedo decir? Yo estoy consagrado, ¿sí? Pero me la paso viendo todo el día televisión, comiéndome ahí, no sé, unas botanas, y de vez en cuando alguien va y me pide consejo, pues yo le digo, sí, mira, lo que pasa es que yo ya asistí a un seminario de psicología infantil, a ver, tráeme a tu niño, yo le voy a tratar con eso. Es pura sabiduría humana, hermanos, natural, terrena, diabólica. No. Tú vas a manifestar, estar consagrado si tienes obras de consagración, esas obras santas que el Señor ya preparó de antemano. ¿De dónde va a manar todo lo que tú digas? De la palabra. ¿De dónde va a salir todo lo que tu garganta fluya? Del Espíritu Santo. Si tú te acercas con alguien que se dice que es cristiano y te empieza a citar autores de aquí, buenos psicólogos, buenos terapeutas, no sé, pensadores magníficos, ¿sabes qué, hermano? No está consagrado a Dios. El Señor no le ha dado esa oportunidad a esa persona. Es alguien que puede ser muy inteligente, puede ser muy sabio, pero de acuerdo aquí, no de acuerdo a Dios, hermanos. ¿Sí? Hermanos, nosotros no podemos exaltarnos pensando que la consagración es mi sacrificio. Yo me estoy sacrificando para el Señor porque mira, yo estoy dejando de hacer esto, yo estoy dejando de hacer aquello porque es mi sacrificio para Él. Vamos a Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Ya está ahí, hermano? ¿Qué dice? Que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es, ¿qué cosa? Hermano, nosotros no profesamos una fe irracional. Nosotros no estamos como en algunos grupos religiosos ahí bien mal de la cabeza. No, nosotros profesamos un culto racional, hermanos. Pero no de acuerdo a la razón de este mundo, porque este mundo no la tiene, sino de acuerdo a la razón divina. Este es nuestro culto racional, hermanos, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. ¿Y cómo debe de ser? Santo, agradable a Dios. Hermanos, antiguamente los sacrificios, ¿para qué eran? Antiguo Testamento, ¿el sacrificio para qué era, hermanos? Para muerte, porque imperaba el Señor de la muerte, el reino de la muerte. Hoy, hermano, ¿qué nos está diciendo? ¿Para qué es ese sacrificio? Para vida, porque estamos con el Señor de vida. Estamos con el Señor Jesucristo, hermanos. Ya no es para muerte en cuanto a lo que viene. Es vida eterna. Pero solamente puedes ofrecer tu cuerpo para este sacrificio, ¿cómo? Si eres santo. De ninguna otra manera. Hermano, si eres santo, entonces eres agradable a Dios. Y entonces, mucha gente, a veces cuando lo comento se asombra, pero entonces cuando estás así, puedes escuchar esa voz del cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Porque es santo y agradable a mi vista, dice el Señor. ¿Por qué? Porque, hermano,
el lugar que te correspondía a ti, que tenía que caerte toda la ira de Dios, lo ocupó nuestro Señor Jesucristo. ¿Y tú ahora qué lugar ocupas? El de nuestro Señor. Y entonces tienes que ser santo y agradable a Dios. Y esas mismas palabras que el Señor le dijo a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, pueden estar también en ti, si eres santo y agradable a Dios. Porque dice la palabra que si nosotros decimos que estamos con Él, debemos de andar como Él anduvo. Entonces, esta es la consagración, hermanitos. ¿Sí? El sacrificio antiguo, ¿cómo era? Sin mancha y sin defecto. La víctima del propiciatorio. Hoy, hermanos, ¿cómo es? De igual manera, sin mancha y sin defecto. No puedes tener una alma o un espíritu manchado y pensar que vas a hacer un sacrificio hacia el Señor. Una víctima, pues, ¿sí?, hacia el Señor. No, no puede ser. Además, hermanos, tiene que ser voluntario por parte de quien lo trae. Totalmente voluntario. Aquí no hay obligación, ¿sí? Hermano, Dios entonces te escoge para vida y consagración. Él ya te escogió. Pero tú, esa es la otra parte, tienes que decidirlo. No decides en un principio, no. El movimiento de tu corazón para la consagración lo hace Dios. Y si Dios no lo hace, te vas a perder totalmente, porque Dios no le rinde cuentas a nadie, hermano. Dios es Dios. Pero Dios tiene buena voluntad para nosotros. Y te permite eso, pero tú tienes que ejercer también esa otra parte, tu voluntad para seguirlo. El Señor no toma robots, hermanos. El Señor toma seres humanos con capacidad de decisión. Vamos a Levítico 1, del 2 al 3. Dice la palabra: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá. ¿Cómo dice? De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Hermano, entonces, el Señor puede ser que ya te haya escogido para consagrarte. El Señor ya puso eso, por su puro beneplácito, ¿sí? ¿Y sabes qué? Ahora, ¿cómo vas a responder tú? ¿Cómo le respondes? ¿Sí? La consagración es una ofrenda de vida, hermanos. Cuando tú te consagras es porque ofreces toda tu vida. No hay un pedacito, hermanos, en tu vida que no sea ofrecida hacia Dios. La consagración es ofrecer toda tu vida. ¿Qué parte de tu vida no le puedes ofrecer? ¿No le ofreces tu trabajo? Porque dices, es que mi trabajo es mi ingreso y yo voy a estar por encima. Y si hay algo que obstaculiza la relación con Dios de mi trabajo, yo escojo mi trabajo. Tú no puedes consagrarte a Dios. Mis hijos, es que yo amo mucho a mis hijos. Y si hay algo que la consagración me pide y que estén ahí en medio mis hijos, entonces yo no lo puedo dar. Mis amistades, mis familiares, mi matrimonio. ¿Qué cosa, hermanos? La consagración es una total ofrenda de vida. Hermano, antiguamente los holocaustos, ¿qué se hacían, hermanos? Los holocaustos estaban también, por la gracia de Dios, se dividían en tres de acuerdo al poder económico de la persona. Si la persona tenía un poder económico grande, fuerte, ¿sabe qué ofrecía? Holocausto, no estoy hablando de redención, holocausto. ¿Qué es lo que ofrecían, hermanos? Ofrecían un buey, ese animal fuerte, ¿sí? Lo ofrecían, ¿por qué? Salía caro, hermanos. Si la persona no estaba tan bien económicamente, pero podía hacerlo, entonces, hermanitos, ofrecía un cordero para el holocausto. Pero si la persona no podía,
Entonces ofrecía unos palominos, ¿sí? Independientemente de eso, hermanos, ¿sí? ¿Qué es lo que se ofrecía del buey, del cordero o de los palominos? ¿Qué se ofrecía, hermanos? Su vida. ¿Mataban al buey, mataban al cordero o mataban a los palominos? Es decir, hermanos, es su vida total. No importaba qué tan fuerte estaba, no importaba qué tan bonito estaba o no importaba qué tan pequeñito estaba. Era su vida. ¿Cómo te sientes tú, hermano? ¿Te sientes bien fuerte para trabajar? ¿Te sientes pero con toda tu potencia? Es toda tu vida. Te sientes, ay, pues es que yo soy un poquito delicado, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer aquello. Toda tu vida. Que dices, ay, es que yo soy pequeñito, yo no puedo hacer toda tu vida. Hermano, la consagración es toda tu vida. No importa cómo te sientas, no importa cómo te veas al espejo, no importa cómo te digan que eres. La consagración es toda tu vida. Hermanos, cuando decides consagrarte porque ya has visto que el Señor te da esa oportunidad, hermanos, este sacrificio lo ves como una actitud de misericordia. Uno, misericordia para ti, porque el Señor ha permitido que tú le sirvas. Y misericordia para tu prójimo. ¿Por qué? Porque puede llegar a salvación. Fíjate bien, cuando tú le sirves a Dios, hay dos actos de misericordia. Uno, para ti. ¿Por qué? Porque le puedes servir a Dios. Y caminas más seguro, hermano. Yo le digo una cosa, en lo personal, así como llegan más tentaciones, así como llegan más subjetivos ahí las cosas, yo me siento más seguro, hermano, que muchos de ustedes. Porque yo sé, y no estoy aquí nuevamente hablando con falsas humildades o con soberbias o esas cosas, no. Porque yo sé que el Señor me ha escogido. Y porque yo sé que he respondido. Y porque a través de eso sé que su buena voluntad y el amor que Él me ha tenido, y estoy hablando en personal, hermanos, ¿sí? Que el amor que Él me ha tenido me da mayor seguridad. Y Él me habla, hermanos, y me ha estado hablando sobre todo últimamente, de que no tema. Vienen cosas difíciles, pero no temas, yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo, ¿qué te preocupa? Hermanos, cuando te consagras, sabes que la misericordia de Dios está puesta en ti. Pero también sabes una segunda cosa, que tú tienes que hacer todo lo necesario para que esa misma misericordia llegue a tu prójimo y que pueda responder de igual manera. Por eso hablaba en un principio de que quién es el que tiene que diseñar ese traje a la medida del prójimo, de esas obras que son necesarias que haga la otra persona cuando ya esté, hermanos, ¿sí?, limpio de pecado. Es precisamente el sacerdote, el que tiene que ir viendo que haga las cosas, el que tiene que supervisar, hermanos, los vestidos, la vestimenta con nuestro Señor, hermano, nunca te va a quedar larga que la arrastres ante el suelo, no. Ni tampoco te va a quedar cortita que enseñes parte de tu cuerpo, no. Las vestimentas en el Señor son un traje a la medida, exactas. Y eso lo tiene que hacer el responsable de la congregación. Ese es el trabajo que tiene el responsable de la congregación. Ver que ese traje sea exactamente a la medida de cada uno. Y cada uno tiene su propia medida, hermanos. Es diferente. No es un traje para todos, no. Cada quien tiene sus propias características. Hay algunos que tienen antecedentes de una manera y hay otros que tienen antecedentes de otra. Y eso es lo que uno tiene que ir viendo. ¿Dónde aplicamos el bisturí? Y una vez que esté sin carne, ahora sí, viene esa santidad. Y después, si vemos que el Señor
le está dando la oportunidad de consagrarse, ¿sabes qué? Viene toda la vestimenta de consagración. Es lo mejor. Y así caminamos más seguros, hermanos. Pero todo esto viene del Señor, no viene de nosotros. Hermanitos, Oseas 6, el verso 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio. ¿Y qué dice? Conocimiento de Dios más que holocaustos. Hermanos, lo que comentábamos hace rato, podemos decir, ¿sabes qué? Yo he dejado de hacer esto, yo no he podido hacer aquello porque estoy aquí como diciendo, yo estoy haciendo, pero mucho sacrificio por ustedes. No, hermano. ¿Qué es lo que quiere Dios? Misericordia. ¿Sabe por qué he permanecido aquí 8 años, 10 años? Porque el Señor así me lo ha mandado. ¿Y por qué? Porque su misericordia está sobre de mí y sobre ustedes. Es sencillo, es amor. No es por ninguna otra cosa. Es el amor de Dios, derramado a través de su misericordia en mi corazón y en el de ustedes. Así es, hermanos, no hay ninguna otra cosa. Y me puedes decir, es que esto es Antiguo Testamento. Vamos a Mateo 9, el verso 13. Id pues, y aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, y si usted lee todo el contexto en su casa, se va a dar cuenta exactamente qué es lo que está diciendo nuestro Señor. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermano, cuando una persona está pecando, la palabra nos dice que es enemigo de Dios. Y le digo una cosa, si es enemigo de mi Señor, es enemigo mío. No hay posibilidad, hermanos, de que un enemigo de Dios pueda ser mi amigo. No, no hay ninguna posibilidad. Pero por la misericordia de Dios llegamos para que a través de su Santo Espíritu ese enemigo de Dios se convierta de sus malos pasos. Sí. ¿Sabe qué? A mí me da mucha, y se los voy a decir, estamos en confianza, todos los que me están oyendo, ¿sí? Me da hasta repugnancia la homosexualidad y los homosexuales, ¿sí? Pero ¿sabe qué? ¿Cuál es la lucha que debemos de dar para, con todo ese movimiento que ahora se volvió internacional, un movimiento gay y todo eso? ¿Sabe cuál es la lucha contra esos espíritus demoníacos que tienen a todas esas personas, ¿sí?, cegada de los ojos y del entendimiento? Ellos, en un primer momento, hermanos, son enemigos míos, yo los veo a través de los ojos misericordiosos de Dios, ¿sí? Pero si después de exponerles el Evangelio, si después de que el Señor abra sus ojos, ellos de manera voluntaria, una vez que ya conocen al Señor, una vez que ya han visto lo que el Señor ha hecho en sus vidas, y ellos quieren seguir con ese pecado, ¿sabe qué? Hasta ahí se acabó todo. Y saco este ejemplo, hermanos, porque precisamente acabo de ver, y eso en unas personas que son de la Iglesia Universalista, los acaban de demandar, hermanos, penalmente a un sacerdote, porque dijo que los homosexuales no pueden estar, ¿sí?, ocupando cargos eclesiásticos. Y ya lo demandaron, hermanos, penalmente, ya lo demandaron en lo civil, y ya Derechos Humanos entró también, ¿sí? O sea, porque ¿cómo es una cuestión segregacional? ¿Cómo puede decir eso? ¿Cómo? Y estoy hablando de un sacerdote de la Universalista, hermanos. ¿Qué podemos esperar nosotros? Yo no sé si a través de internet al rato me vayan a demandar también, hermanos. ¿Sabe qué? Somos aborrecidos de este mundo. Pero las cosas divinas no las vamos a cambiar por nada. Y la palabra lo dice y nosotros también lo decimos. Y así es, hermanos. Lo consagrado, si nosotros, hermanos, estamos consagrados hacia Dios,
es que toda nuestra vida, hermanos, va a estar separada del mundo y dirigida únicamente al Señor. Toda, hermanitos. Y ¿sabe qué? No podemos, como en aquel entonces, ¿sabes qué? Traje este borreguito, ¿no? Este cordero para el sacrificio, pero ya cuando lo veo ahí, no, mejor no, mejor me lo llevo. No, hermanos, así también nosotros. Tú ya decidiste consagrarte, es cosa santísima y sagrada, hermanos. ¿Sí? Vamos a Levítico 27, 28. Y si quiere ahí póngale un papelito o algo ahí en su Biblia. Levítico capítulo 27, es el último, el verso 28. Dice, pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa que consagrada, hermanos. No se puede vender ni se puede rescatar. O sea, ya no se puede ir a ningún otro lado. Ya no. El que está consagrado para Dios debe de permanecer para Dios toda su vida. No hay posibilidad, hermanos, de que tú, después de que hayas sentido este llamado ya claramente del Señor, de que puedes consagrarte y tú decides consagrarte, ya no le puedes decir al Señor, mira, unos 3 años, ¿no? Nada más voy a hacer otras cosas y luego regreso. Ya no, ya no. Tú ya estás consagrado para el Señor. Ninguna cosa consagrada, dice, que alguno hubiere dedicado a Jehová, de todo lo que tuviere de hombres y animales y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para el Señor. Hermano, ¿qué sucede? Y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué sucede con esas personas que decidieron consagrarse para el Señor? Que decidieron servirle al Señor. Y que después dicen, no, pero no es tan... Yo lo dije nada más así, pero voy a irme un ratito de vacaciones carnales y después regreso. El Señor es bien buena onda. Así he oído a predicadores que blasfeman el nombre del Señor, hermanos. Que el Señor es buena onda. No, hermanos, el Señor es Dios. Y no podemos utilizar esas expresiones, ni siquiera en nuestro pensamiento. No, el Señor es Dios. Y Él toma las cosas serias como son acerca de su reino. Él no está jugando, hermanos. He oído otras expresiones así. No, el Señor es bien juguetón, es bien bromista. Él hace eso. No, hermanos. El Señor es Rey y el Señor es Dios. Y nosotros, hermanos, necesitamos de Él, siempre. Entonces, todo lo consagrado será santísimo para Dios. Fíjate bien para quién es santísimo. Hermano, si tú fuiste llamado para consagrarte, fíjate lo que Dios ha estado haciendo en tu vida. La oportunidad que el Señor te está dando. ¿Cuál es la primera condición, hermanos, para ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a Lucas 9:23. Y decía, ¿a quiénes, hermanos? Fíjense bien, o sea, hay diferencias entre estos pasajes paralelos, porque primero nos habla de los discípulos, después nos habla de discípulos y algunos, y en Lucas, hermanos, nos dice, y decía a todos. Nuestro Señor se lo dice a todos. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuándo? Fíjate, hermano, no te dice, o sea, ¿ya tomaste tu cruz? Entonces, no, toma tu cruz cada día. Cada día trae su propio mal, hermanos. Cada día lo tenemos que vivir así, uno por uno. Tome su cruz cada día y sígame. Entonces, hermanos, la primera condición para ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo es niégate a ti mismo. Niégate. ¿Sí? Y entonces recordemos, hermanos, ¿qué es estar consagrado?
Estar consagrado es recibir el ministerio de servir a Dios. Primera condición antes de recibir ese ministerio es niégate a ti mismo. O sea, ya no vas a sufrir en el sentido de que yo voy a estar recibiendo todo eso, ¿no? ¿Sí? No, hermanos, es por misericordia, no es por sacrificio. Cuando tú te niegas a ti mismo, ya no te sacrificas. ¿Qué vas a sacrificar si ya estás negado? Es que yo no he comido, hermano. Yo niego eso. ¿Por qué? Por misericordia hacia el otro. Así, sencillito, hermanos. A veces, hace tiempo, ¿sí? No tenían tiempo los demás y tenían tiempo a las 2 de la mañana, a las 3. ¿Sabe qué, hermano? Yo estuve trabajando todo el día, pero ellos tenían tiempo a las 3 de la mañana. Les decía, está bien, vamos a las 3 de la mañana. No, hermano, es que quiero que descanses. No, yo estoy descansado, no hay problema. ¿Es que me martirizaba yo? ¿Es que yo era enfermo mental? No, hermano. Tú ya no ves nada en cuanto a sacrificio, sino en cuanto a misericordia. Ve y aprende lo que dice, entiende lo que dice la palabra. No quiero sacrificio, quiero misericordia. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Tú vas a estar consagrado porque yo te llamé, y esa misma misericordia que he tenido contigo, tú la debes de tener con los demás. Pero también ese celo santo que yo he tenido y que manifesté en la tierra, ese mismo celo santo lo debes de tener tú. Fíjate, hermano, aquí tenemos que estar siempre equilibrados en la palabra. No es nada más una sola cosa, es todo lo que nos dice el Señor. ¿Dónde está, hermanos? ¿Dónde está el que le sirve al Señor? ¿Dónde está ese que está consagrado para el Señor? Porque la consagración es recibir el ministerio de servirle al Señor. ¿Y dónde está el que le sirve? Hermanos, vamos al Evangelio según San Juan 12, 26. Ya viste lo que decía en Lucas: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Y aquí el apóstol nos está diciendo algo que dijo el Señor: si alguno me sirve, sígame. Juan 12, 26. Si alguno me sirve, sígame. ¿Qué nos está diciendo aquí, hermanito? Si alguno quiere venir en pos de mí, en Lucas dice, niéguese. Y aquí ¿qué dice? Si alguno me sirve, sígame. Entonces, ¿el servicio qué es? Negarse. Tú no puedes servir y estar pensando en lo que vas a dejar de hacer, en lo que te va a costar tu trabajo, te vas a enfermar, te va a dar pulmonía porque sales en la noche, te va a dar un tremendo dolor de estómago porque no has comido y tienes que ir a dar algún estudio. No, hermano. Si vas a servir tienes que negarte. Punto, se acabó. Tiene aproximadamente, y no es exaltación, hermano, es un ejemplo, ¿sí? Tiene aproximadamente 6 años, hermanos, que yo malcomo todos los días. Normalmente vengo comiendo a las 10 de la noche, hermanos. Después de desayunar, vengo a comer a las 10 de la noche. Lo más temprano es a las 6 de la tarde. ¿Y sabe cuántas úlceras pépticas he tenido, hermano? ¿Y sabe cuántas veces me han metido al hospital porque tengo problemas gastrointestinales? Ni una sola vez. Ni una. ¿Sabe cuántas veces me he preocupado porque me vaya a enfermar? ¿Sabe cuántas veces, hermanos, he estado, pero se me va el sueño porque duermo poquito? Hermano, ni una sola vez. ¿Sabe cuántas veces he estado con problemas de visión? Muchas. ¿Sabes cuántas veces he perdido eso? Ni una. ¿Sabe cuántas veces me ha dolido el corazón, hermano? Muchas. ¿Sabe cuántas veces he tenido problemas cardíacos? Ni una. Me han sacado estudios, hermanos. No tengo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no estoy viendo esto. Lo que el Señor me ha dado la oportunidad de servirle, no lo he visto como sacrificio, hermano. ¿Sabe cuántas veces he pensado que mi esposa me puede engañar porque yo estoy actuando y trabajando con el Señor? Ni una vez. ¿Sabe cuántas veces he pensado que mis hijos se pueden descarriar porque yo he estado trabajando con el Señor? Ni una sola vez, hermano.
No descuido a mi familia, y ustedes son testigos. No la descuido. Pero ¿qué pasa en mi cabeza? ¿Estoy muy preocupado por lo que sucede en este mundo? No, hermano. Sé que tengo que estar ocupado en mi familia y sé que mi primera responsabilidad no son ustedes, hermanos. No, mi primera responsabilidad es mi casa, mi esposa y mis hijos. Y ahora, mi nieta. Esa es mi primera responsabilidad, hermanos. Porque así es el orden de Dios. Porque muchos que se llaman pastores del Señor descuidan su casa y piensan que consagrarse es irse siempre a predicar, irse a no sé qué tantas cosas y dejan su casa, hermanos, a la deriva. No. El Señor me ha mostrado y me ha demostrado que mi primera responsabilidad, en este caso, pues soy yo, hermanos. Segundo es mi familia cercana, mi esposa y mis hijos. Tercero es la congregación. Y el cuarto, hermanos, es todo el mundo. Así es, ¿sí?, lo que el Evangelio nos dice. Entonces, hermanos, ¿sí?, ¿dónde va a estar el que le sirve? Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ¿qué dice? Allí también estará mi servidor. ¿Dónde está nuestro Señor Jesucristo, hermanos? En la gloria. ¿Y dónde te dice que vas a estar tú si es que le sirves? En la gloria, hermanos. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Vas a recibir honra de Dios. Imagínate. Honra de Dios. Si le sirves a nuestro Señor Jesucristo, si te consagras hacia Él, Dios mismo te va a honrar. Y por eso te digo, aquí no hay falsas humildades de amor. No hay falsas cuestiones ahí que nosotros pensemos, ay, no, es que yo no quiero recibir honra. No, la palabra nos dice que Dios te va a honrar si tú te consagras a nuestro Señor Jesucristo. Si buscas a Dios, búscale pensando que existe, pero además que Él, ¿sí?, es dador. Acuérdate de eso, hermano. Y Dios, claro que honra a los que honran a su Hijo, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿cuál va a ser también esa primera condición para seguir a nuestro Señor Jesucristo? Ya vimos, es negarse a sí mismo. Y de acuerdo a este versículo, ¿cuál es? Servirle. Servirle. ¿Cómo tiene que ser ese servicio? Negándote. ¿Sí? Pero es así. ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Cuál es la condición para seguir a nuestro Señor Jesucristo? Consagrándose. Conságrate a Él, porque solamente consagrado puedes servirle, negándote y siendo santificado por el Señor. ¿Cuál es la promesa? Estar con nuestro Señor eternamente. Pero ahora, ¿qué pasa, hermano, si tú no te consagras? ¿Qué pasa si, como he oído por ahí, no, hermano, es que yo quiero ser iglesia, yo quiero estar sentado, recibiendo, mira, bien a todo dar, nada más? Tú no quieres consagrarte porque se oye ese término muy fuerte, porque se oye el término, no, es que ahí ya, ese es más, como me han dicho, es más importante, o es más responsabilidad, o es más, no sé qué tonterías hablan, ¿sí? Hermano, tú no quieres consagrarte al Señor, tú no vas a estar en la vida eterna. Tú no quieres responsabilidades con el Señor no es responsable de ti, ¿sí? Les decía que pusieran un papelito ahí en Levítico 27. Ya leímos el 28 que nos dice, pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová. De todo lo que tuviere de hombres y de animales y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Fíjate bien, si tú estás consagrado porque el Señor ya te lo permitió y tú lo hiciste, ¿sabes qué? No, nadie te va a mover de donde tú estás con el Señor. Nadie. Porque no va a ser posible que ni por precio, ni por rescate, ni por nada, ni el diablo venga a quererte engañar, ni haya tentaciones, ni nadie te va a mover de ahí. Nadie.
Nadie, hermano. Pero vamos a leer el versículo 29, hermanos. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. Aquí viene esa otra parte, hermanos. Fíjate bien lo que dice. Ninguna persona separada como anatema. ¿Qué es anatema, hermanos? Mire, en el hebreo, jerem, una cosa, se puede traducir como una cosa dedicada, pero a maldición, ¿sí? Esas son las personas separadas como anatemas, ¿sí? Jerem viene de haram, que es, literalmente se traduce como dedicada a la destrucción, ¿sí? Las personas separadas ya de la congregación, las personas que están separadas totalmente de la congregación, son anatemas, ¿sí? Y el anatema está ya dedicado o consagrado, se puede poner así, a la destrucción. Entonces, si recuerda, por ejemplo, cuando nos hablan de ese manto babilónico, de todas estas cosas, cuando el pueblo de Israel perdió una batalla en Ai, ¿sí? Y ahí, hermanos, ¿qué sucede? ¿Sí? Está Josué, está ahí arrodillado, orando, llorando y haciendo no sé qué tantas cosas, pidiéndole al Señor, y el Señor llega y le dice, ¿qué estás haciendo ahí? Levántate, saca el anatema, no es tiempo de estar ahí. Eso es lo mismo que nos está diciendo a nosotros, hermanos. Ya no es tiempo de estar llorando, ya no es tiempo de estar orando, ya no es tiempo de estar haciendo tantas cosas, porque vamos a marchar. Y la palabra nos dice, saca el anatema. Y hermano, eso es algo que a veces resulta difícil y doloroso. Pero entonces, ese anatema, hermanos, podemos decir que es un pecado muy oculto. Estaba enterrado, hermanos. Lo habían enterrado hasta allá abajo, le habían echado unas alfombras y estaban hasta sentados arriba de él para que nadie los viera. Podemos nosotros decir que el anatema entonces es un pecado muy oculto en el interior de la persona. Hasta allá adentro. Casi no se nota, hermanos, pero ahí está. Dije casi no se nota, no que no se note. Sí se nota, pero ahí está. Y una muestra, hermanos, de ese, cuando alguien tiene ese anatema, se lo voy a decir de una manera muy sencilla, si quiere hasta anotarlo, hermano, porque a veces ni siquiera la persona que tiene ese pecado se da cuenta que lo tiene. Pero hay una forma muy sencillita de saber que alguien tiene un anatema en su vida, hermanos. Ese pecado se muestra, dice, y lo anoté aquí, una muestra de ese pecado, de ese anatema, es tener el servicio de Dios en poco. Menospreciar a Dios no sirviéndole o sirviendo sin pasión y sin necesidad propia. Cuando usted tiene un anatema en su vida, hermano, y se lo voy a repetir literalmente, cuando usted tiene un anatema en su vida, dice, una muestra de ese pecado, de ese anatema, es tener el servicio de Dios en poco, menospreciar a Dios no sirviéndole o sirviendo sin pasión y sin necesidad propia. Cuando la persona piensa que servirle a Dios es, o sea, pues para como congratularse, como decirle, pues mira, yo te estoy dando esto, ¿sabes qué? Es muy seguro que tengas un pecado allá adentro que ni siquiera tú lo estás reconociendo. Y eso se llama anatema. ¿Cuándo vemos esto? Cuando la persona, y lo pongo entre comillas, no puede servirle a Dios. Porque tiene mucho trabajo, porque tiene muchas actividades, por cualquier situación, pero la persona no puede. Él quisiera, su corazón está inclinado a servirle, su intención es mucha, pero no puede. ¿Sabes qué? No te engañes.
tú traes un anatema ahí adentro. ¿Sí? O esas personas que sirven para cumplir. No te engañes tampoco. Traes un anatema, traes un pecado ahí adentro que no lo quieres sacar. Te gusta ese pecado en tu vida y ahí lo quieres seguir teniendo. ¿Sí? Ese anatema te está impidiendo consagrarte a Dios. Y una muestra de la consagración es el servicio, precisamente. ¿Sí? Ese pecado oculto lo puedes negar 1000 veces, pero ahí está. Ahí está, hermano. ¿Sí? Y si permaneces así, entonces ¿sabes qué? Te vas a convertir en anatema para Dios. Toda tu vida se convierte en anatema. Y ser anatema es ser maldito de Dios. Nunca vas a caminar en salvación. Nunca vas a entrar al reposo del Señor. Nunca, hermanos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucede? El Señor, dos cosas va a suceder contigo. Una, el Señor va a mandar un poder engañoso a tu vida para que caminando con ese anatema, tú creas, o sea, siendo maldito de Dios, tú creas que estás en salvación. Porque ese poder engañoso te va a decir todo para que tú pienses que estás caminando en salvación cuando vas directo al infierno. La segunda cosa, que es también parte de la primera, es que el Señor te va a poner un velo en tus ojos. Y a todo lo bueno le vas a llamar malo, y a todo lo malo le vas a llamar bueno. Y ya no te vas a dar cuenta de absolutamente nada. Vas a estar, ¿sí?, ya no con un corazón apóstata, sino vas a hacer y a ejercitar la apostasía. Hermano, la consagración hacia el Señor es un don que Dios te da. ¿Y tú cómo respondes? Pero en hechos y en verdad, no de palabra. El Señor dice que cuando nosotros nos vayamos de aquí, lo único que vamos a llevar, hermanos, son las obras que hicimos, con todo y las intenciones. Porque a la hora de abrir los libros, se van a ver, hermano, todas esas obras que hicimos. Y de acuerdo a eso, las obras junto con sus intenciones, vamos a ser juzgados unos y otros, hermanos, van a ver en qué lugar van a estar. ¿Sabía usted, hermano, porque así lo dice en Apocalipsis, que hay personas que después del arrepentimiento nunca, fíjese bien y escuche bien, hermano, porque hay algunos que piensan que eso no existe, sí existe y es bíblico, que nunca jamás volvieron a pecar después de su conversión? Y esos son la cohorte del Señor Jesucristo, son los que van a estar ahí pegaditos a Él. Los que no, hermanos, vamos a estar un poco más atrás. Y los que no, van a estar más atrás. Y los que no, van a estar hasta quién sabe dónde, dentro del reino de Dios, pero muy alejados. Hermano, si usted ya perdió esos escudos de oro, le dieron unos escudos de bronce. Defiéndalos. Defiéndalos como más que si defendiera su propia vida, hermano. Defiéndalos. Y pídale al Señor que usted pueda consagrarse hacia Él, que le dé esa oportunidad de servirle. Pero esa oportunidad la da Dios, no emana de su corazón. Lo que emana de su corazón, hermanos, después de ser limpiado por el Señor, es la voluntad de decirle al Señor, quiero tu misericordia y permíteme servir en tu obra.